Padre, pues te agradecemos. Ponemos en tus manos, Señor, pues lo que habremos hoy de compartir este viernes. Que sea, Señor, para bendición de nuestras vidas y que podamos, Señor, hoy recibir de tu pan, de tu alimento y de la dirección que necesitamos, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos, Señor, pues ponemos las comunicaciones para que todo sea de manera correcta y adecuada, sin que se presente problema alguno en los distintos lugares que tus hijos se están conectando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues un gusto, mis hermanos, estar con todos ustedes. Reciba grandes bendiciones. Y bueno, hoy el tema que tengo para compartir es el manto babilónico contra la cobertura de Dios. Pues vamos a tratar de exponer este tema. Y bueno, todo esto, pues seguimos en esa línea temática, hablando de cobertura, hablando de imposición de manos, hablando de coberturas demoníacas. Bueno, hemos estado hablando de varias cosas y bueno, pues de alguna manera pues Dios me sigue dando todavía más con respecto de este tema. Y yo quiero aquí, antes de comenzar, pues hacer un comentario. Porque me han llegado mensajes a mi WhatsApp o a mi correo de pues algunos otros lugares, de otros países lejanos, preguntando que si ahí en ese país, dígase por ejemplo Argentina, que si hay una iglesia, que si yo tengo una iglesia por allá. Y bueno, y de alguna manera pues también me han hecho otros comentarios de otros lugares, que si hay una iglesia por ahí, en tal o cual país, o en tal o cual región. Y bueno, pues yo quiero hacerles el comentario que no, la única iglesia en la cual yo tengo presencia, ahora sí, tengo presencia, perdón el pleonasmo, la redundancia, presencial, pues es aquí en la Ciudad de México. Esa es la única iglesia que en la cual estamos, aquí en la Ciudad de México. Lo que yo puedo decir, que bueno, no tengo iglesias en otros lugares, lo que tengo son, o lo que hay, son familias. Familias de Argentina, familias de Chile, familias de diversos lugares de México, familias de Estados Unidos, familias de pues Ecuador, Guatemala, Perú, España, Chile, Argentina, Colombia, pues de distintos lugares, países de Latinoamérica, pues hay familias. Pero propiamente, que son ustedes que me están escuchando, pero no tenemos propiamente una iglesia en tal o cual país. No llegamos a ese alcance o a ese nivel. Entonces, aunque también es cierto, hay gente que
pues que me ha estado hablando y me ha estado mandando mensajes y pues de alguna manera curiosa, pues yo digo hermosa, pues han estado pidiéndome cobertura. Ujú. Han estado pidiendo cobertura, aunque ellos están lejos, digas en algún otro país, de todos modos, pues quieren la cobertura. Entonces, pues hemos estado orando por cobertura y como yo siempre les he dicho, pues bueno, tal vez en este momento Dios te trae aquí a este redil y tal vez probablemente en algún futuro pues Dios te mueva a una iglesia presencial en el lugar donde tú estés viviendo. Pero pues de mientras extendemos esta protección, este refugio espiritual, este manto de cobertura espiritual, y ya si Dios quiere y después mueve a la persona a alguna iglesia presencial en su localidad, pues qué bueno. Porque así ha pasado, hay gente que se ha quedado un rato con nosotros, hace meses, semanas, Dios de alguna manera, pues, le da ese refugio, esa cobertura temporal, y ya después siguen su camino. Entonces, no tenemos iglesias en otros países. Esta es la que hay. Lo que tenemos, yo digo, una grande, 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 permítame hacer de mucho énfasis, una grande familia. Ajá. Una grande familia que se integra de distintas familias de distintos países, pero al final somos una grande familia delante de Dios. Eso es lo que hay. Ya, no sé, en realidad no sé, nunca ha sido mi sueño ni mi anhelo decir, ay, voy a tener iglesias en tal o cual lado, no, nunca lo he pensado, nunca yo me he visto en ese anhelo, no lo he hecho, no es algo que yo pues esté buscando o esté provocando, simplemente si nuestros hermanos se quieren integrar en este espacio, en este refugio espiritual, un cierto tiempo, pues aquí son bienvenidos. Y bueno, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, tienen contacto directo conmigo a través del WhatsApp, del celular. Me pueden hablar directamente, personalmente a mi celular, que es el que aparece ahí en los videos. Entonces, pues yo platico con ellos, yo oro por ellos. Entonces, es así como nos hemos movido. A futuro, no sé Dios qué quiera mover, en realidad no lo sé, pero esta es la forma como ahorita estamos trabajando. Lo que sí es cierto, ya le di fecha para el próximo octubre, que coincide con el mes del aniversario de la iglesia, pues vamos a tener una reunión presencial, sobre todo para la gente que vive cercanos a lo que es la Ciudad de México, de los estados de aledaños o de los lugares relativamente lejos aquí de la Ciudad de México, de la zona de Tláhuac, que es donde estamos. Vamos a tener una reunión presencial en octubre. Yo la semana que viene ya le doy la fecha exacta, aunque es interesante porque ya por ahí comentarios de algunos de parte de ustedes, pues ya me están diciendo que se van a venir desde más lejos. Se van a venir quieren venirse desde el norte, desde Chihuahua. Mi hermana Carmelita algo hizo un comentario la vez pasada. Desde Estados Unidos, mi hermana María Hernández. Entonces, bueno, yo qué les puedo decir. O sea, créanme que yo me siento en ese sentido, pues agradecido con Dios, que ustedes quieran venir pues de tan lejos a este pequeño lugar. Agradecido, pero pues también me siento de alguna manera, pues motivado, pero también, pues yo creo que crece para mí pues la responsabilidad. Y pues el día que estén por acá, los que quieran decidir,
tanto de las zonas cercanas aquí a la Ciudad de México y de las zonas lejanas, pues es atenderlos bien ese día. Y esta reunión la vamos a tener cada 4 meses, lo cual quiere decir que si esto sigue así, pues tentativamente la siguiente reunión sería en febrero. Y así nos vamos a ir. Bueno, habiendo aclarado esto, pues vamos a entrar en tema: manto babilónico contra cobertura de Dios. Y bueno, vimos el miércoles anterior, hace 2 días, y déjeme tomar de punto de partida, pues algunos de los pasajes que tomamos la vez pasada para entrar en tema. Zacarías capítulo 5, versículo 1. Alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo el ángel: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura es de 10 codos. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, la maldición, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso. Y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Entonces, pues en esta visión que está teniendo Zacarías, profeta, en los tiempos de la restauración del templo, que juntamente con Ageo fueron los 2 profetas que Dios levantó, Ageo y Zacarías, para animar, exhortar, impulsar al pueblo de Israel a la restauración del templo. Primero empezó Ageo y después, 2 meses después, empezó Zacarías. Y entre ambos, pues, empezaron a dar esa palabra profética para impulsar al pueblo a la restauración. Pero bueno, dentro de esta visión profética que tiene Zacarías, pues ve aquí un rollo que vuela, y ahí está claro lo que dice. Este rollo es una maldición. Este rollo es una maldición que sale para el que roba y para el que jura en falso en el nombre de Dios. Entonces, pues está claro. La maldición viene representada por estos 2 aspectos: para los que roban y para los que juran en falso en el nombre del Señor. Entonces, y eso pues lleva muchas consecuencias, y que hoy vamos a tratar de ahondar más todavía cuando hablemos un poquito más adelante acerca del manto babilónico. Y recordando lo que vimos este miércoles anterior, en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 23, ahí se nos narra acerca de los 2 querubines que estaban en el lugar santísimo, en el templo que hizo Salomón. Y bueno, simplemente para abreviar, aunque usted lo puede leer con calma, ahí en el texto izquierdo, pero se nos dice que los 2 ángeles, ya con las alas extendidas de punta a punta, estos 2 ángeles tienen una longitud de 20 codos. Cada ángel individualmente tiene un ancho de punta a punta de sus alas de 10. Entonces, obviamente, pues si estamos hablando de los 2 ángeles, pues al final estamos hablando de 20 codos. Y la altura de los ángeles es de 10 codos. Entonces, al final, pues esto representa un área de 20 codos largo, 10 codos ancho
o alto. Y estos son los ángeles que están dentro del lugar santísimo. Bueno, ¿y por qué es interesante? Porque cuando hablamos del rollo que vuela, que representa la maldición sobre de la tierra, sobre de los que roban, los ladrones, y sobre de los que juran en falso en el nombre de Dios, pues estamos hablando, como dice Zacarías capítulo 5, versículo 2, que la longitud del rollo es de 20 codos y su anchura es de 10 codos. Las mismas dimensiones de lo que representan los dos querubines que están en el lugar santísimo. Y entonces, pues esto, ¿qué quiere decir? Pues que es obvio que entonces este rollo, pues también es una representación de los querubines del lugar santísimo. Pero pues ya estamos hablando de unos querubines, ángeles corrompidos, que cayeron en maldición y que propiciaron el robo y la mentira, el jurar en falso en el nombre de Dios. Y entonces, al final, este rollo que representa la maldición para toda la tierra, conforme a lo que está escrito, pues bueno, también es una alusión a esos querubines. Y yo diría, para los querubines caídos, porque al final pues estamos hablando que el templo que hizo Salomón, pues cayó ese templo, cayó ese sacerdocio, cayó el pueblo completo por manos de Babilonia, y pues usted recuerde que se llevaron cautivo completamente a los líderes, tanto del sacerdocio como a los reyes, y aparte del pueblo, se los llevaron cautivos a Babilonia, por causa de su prevaricación, por su desorden, por su corrupción moral y espiritual. Y entonces, pues, pagaron las consecuencias, porque se volvió un pueblo, una nación que robaba y que juraba falsamente. Y entonces, al final, este rollo de 10 por 20, pues es una representación, pues también, de ese sistema espiritual, religioso, que provocó la caída de todo un pueblo. Porque es exactamente las mismas dimensiones. Entonces estamos hablando de unos querubines caídos. Y bueno, no quiero repetir lo que vi el miércoles, es que esto lo necesito para entrar a lo que sigue. Porque cuando dice Zacarías 2, le dice el ángel, ¿qué ves? Veo un rollo que vuela. Veo un rollo que vuela. Longitud de 20 codos y anchura de 10. Pero qué interesante, porque la palabra vuela en el hebreo significa cubrir con alas u oscuridad. Aparte de que implica volar, es cubrir con alas o con oscuridad, por implicación penumbra, y ahí usted puede ver las definiciones, que provoca desmayo, cansancio, que provoca pues entrar en una oscuridad, en una penumbra, en un desfallecimiento, cansancio o desmayo. Y eso pues obviamente pues lo provoca pues ya los querubines caídos. Y decíamos que extienden sus alas, estos querubines, y ese rollo que vuela pues representa esa maldición que provoca desgano, desmayo, desfallecimiento, tristeza, depresión, amargura, opresión, oscuridad, tinieblas, penumbra. Entonces, pues, y al final, pues es una cobertura demoníaca que hace que la tierra entre en penumbra, en oscuridad, en maldición, en tristeza, en depresión, en desmayo y en cansancio.
Bueno, pero esto es obviamente para el que roba y para el que jura en falso. Ese es para ellos. Y entonces están bajo las alas de estas coberturas demoníacas, estos querubines caídos. Bueno, ¿por qué tomo de plataforma esto? Porque lo mismo se ve en otro pasaje. Josué, capítulo 7, versículo 1. Dice aquí: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto el anatema. La palabra anatema significa algo que está maldecido o que es una maldición, que está bajo una condena. Algo tal vez puede implicar un objeto sagrado que está bajo una condena o bajo una maldición. Eso es lo que implica la palabra anatema. Y en una batalla que tuvo el pueblo de Israel enfrentando al pueblo de Jai, hubo consecuencias. Vamos a leer. Dice aquí: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y entonces, fíjense qué tremendo, porque, pues bueno, se dice aquí que el pueblo de Israel, tomaron del anatema. Ahí está, Josué 7:1. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. Y entonces, y esto fue provocado por un personaje llamado Acán, que tomó del anatema, del objeto maldito, condenado, apócrifo, prohibido. Dice aquí: Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Habían tenido una grande victoria en Jericó. Tan grande fue la victoria, usted recuerda el pasaje, el texto: se derrumbaron las murallas de Jericó, una muralla milenaria, enorme, grande, una doble muralla que fue destruida por el evento especial de Dios tomando al pueblo de Israel. Cuando el pueblo grita, da vueltas a la muralla de Jericó, una vuelta cada día, séptimo día 7 vueltas, al final 13 vueltas, gritó el pueblo y las murallas cayeron. Bueno, fue una victoria gloriosa. Y posteriormente van a enfrentar a Jai, una ciudad chiquita, una ciudad pequeña, aparentemente comparado con Jericó, pues los de Jai, pues no iba a ser una batalla relativamente sencilla. Bueno, Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo. Solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Lo que ellos ya consideraban una victoria segura, lo que ellos ya consideraban una victoria más contra un pueblo, pues, pequeño, aparentemente, bueno, no voy a decir insignificante, pero comparado con Jai, pues, comparado con Jericó y la victoria grandiosa y estruendosa que tuvo en Jericó, pues Jai, pues ya estaban dando por hecho que iba a ser una victoria más, y aparte que estaban con el favor de Dios. Pero resulta ser que enviaron a estos 3 mil hombres
y salieron huyendo de los hombres de Jai. Dice aquí, y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Bueno, quiero hacer énfasis en esa palabra porque vivieron una derrota vergonzosa por manos de un pueblo, una nación pequeña que los humilló, los lastimó y los hizo correr. Y después entraron en un desfallecimiento como agua. Bueno, ¿por qué hago énfasis en esa palabra? Porque resulta ser que la palabra, cuando dice que el rollo que vuela, la palabra vuela implica una cobertura, una sombra que provoca oscuridad, desmayo o desfallecimiento. Fíjate. Bueno, ¿por qué lo comento? Sigo leyendo Josué 7:6. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás? ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y bueno, venían de una grande victoria, habían conquistado Jericó de una manera estruendosa, sobrenatural, un Jericó más grande, imbatible, milenario, y ahí obtuvieron una victoria enorme. Se enfrentan a una nación pequeña, un pueblo pequeño. Dicen, no, son poquitos, no suban tantos, ¿para qué nos cansamos? Y obtuvieron una derrota vergonzosa. Y en automático empiezan las quejas, empiezan los lamentos, empiezan el desgano, empieza la derrota, empieza la falta de optimismo. Y uno pregunta, bueno, entonces, ¿dónde quedó ese optimismo, esa actitud de victoria, de grandeza? Y luego empezaron, ya, ¿para qué? ¿Para qué nos hiciste cruzar? Mejor nos hubiéramos quedado en el otro lado del río Jordán. ¿Para qué ocurre esto? Y luego empezó el pesimismo. Pareciera que el pueblo de Israel, pues, no tendría derecho a tener un traspié, no tenía derecho a tener una derrota pequeña, pero muy vergonzosa. Y ya estaba totalmente desfallecido como agua. En lugar de decir, bueno, acabo de perder, acabo de ser avergonzado, pero ahorita en este momento nos preparamos, en este momento nos vamos a juntar línea y nos vamos a volver a ir. Si ahorita fuimos con 3,000 hombres y nos derrotaron, pues no importa, al cabo tengo todo un ejército, tengo todo un pueblo, 10,000 hombres, 50,000 hombres, si mal no me recuerdo, creo que los que cruzaron el río Jordán, si mal no me recuerdo el dato, eran 40,000 hombres, que son los que entraron a derrotar Jericó, 40,000 hombres, y aquí nomás fueron 3. Bueno, pues ¿para qué me preocupo tanto? Me reagrupo, me vuelvo a preparar, y en lugar de irme con los 3,000 de ahorita, pues me voy con los 40,000 completos, y a ver qué va a hacer Jai. Pero no, luego entraron en una actitud de derrota, no en una actitud de decir, bueno, sí, caí, me tropecé, pero me voy a volver a levantar, y para eso tengo yo capacidad, pues tengo 40,000 hombres de guerra. Si ahorita con 3,000 me avergonzaron, bueno, no importa, acepto mi traspié, acepto mi derrota,
y me lanzo con los 40,000 que tengo, hombres de guerra. Más aparte, está todo el pueblo. O sea que si me lanzo con los 40,000 de guerra y con todo el pueblo completito, pues al final es una mosca delante de mí, una pulguita a la cual vamos a aplastar. En lugar de prepararse, reactivarse y salir en una actitud de aprender de la derrota, se desmadejó, desfalleció como agua. Dice, los derrotaron en la bajada y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Se desmoronaron. Y honestamente, pues no tenían por qué tener esa actitud de derrota. Ok, un traspié, pues todo el mundo tiene traspiés, todo el mundo tiene derrotas, todo el mundo tiene caídas. Pero lo importante no es la caída, lo importante es la actitud que tienes después de la caída. Y si por esta pequeña derrota ya te estás desmoronando, ya estás desfalleciendo, ya te estás derrotando, siendo que tienes todo el potencial y toda la capacidad para enfrentarlo, ahí estaban los otros. Al final ellos tenían un ejército de 40,000 hombres, quítale los 36 que hirieron. Entonces tenían, pues ¿cuántos tenían? Tenían 39,064. Espero no fallar, 39,644. Espero no me falle el dato. Ahorita estoy haciendo matemáticas rápidas. Entonces, pues tampoco era como para desfallecerse, tampoco era como para entrar en lloro, en lamento. Ay, ¿y para qué me vine? Me hubiera quedado del otro lado del Jordán. ¿Y ahora qué van a pensar los pueblos? ¿Ahora qué van a decir de mí? ¿Ahora se me van a echar el montón? Bueno. Así como fue de grande la victoria que obtuvo en Jericó, así fue la actitud de derrota por este pequeño traspié. Sí. Y yo pregunto, bueno, ¿y por qué esa actitud tan pesimista? ¿Por qué se me comportaron de esa manera? ¿Por qué se me hicieron agua? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto le pasó? Porque honestamente, no tenían que tener esa actitud. Ok, perdí esta batalla. La planeé mal. No me di cuenta. Planteé mal la estrategia. Bueno, pues me vuelvo a parar. Al cabo, pues tengo toda la capacidad, tengo toda lo necesario para enfrentar e ir de nuevo. Tengo 36 personas, ni siquiera muertas, heridas. O sea, no tuve muertos, nada más están heridos. Josué 7:5. Entonces, fue una exageración la actitud de derrota y de desánimo que tuvo el pueblo de Israel. El ejército de Israel. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Josué 7:10. Porque habíamos leído que el pueblo tomó el anatema, el objeto maldito, la maldición. Ok. El Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, el objeto maldito, bajo maldición. Y también han robado y mentido. Y además las han puesto entre sus propias cosas. Nota, por favor, algo bien interesante. Quiero que quede claro lo que voy a decir. El que está diciendo esto es Dios. Y lo está diciendo de todo el pueblo.
de todo el pueblo. Israel ha pecado, ha transgredido mi pacto que les ordené, han robado y mentido, y además las han puesto en sus propias cosas. Bueno, ¿y por qué hago énfasis en que todo el pueblo? Pues porque el que pecó fue Acán, junto con su familia. No, aparentemente no fue todo el pueblo, fue Acán. Me voy versículos adelante hasta el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, porque ya después se descubrió quién tomó el anatema, el objeto maldecido, la maldición. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Confronta a Acán. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín en Jericó, estamos hablando de lo que ocurrió en Jericó, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar o manto babilónico, vi un hermoso manto y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso. Los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Fíjate, ¿quién pecó? Aquí está declarando su pecado. Acán tomó el manto de Sinar, el manto babilónico, y tomó el oro y la plata. Pero a los ojos de Dios no fue Acán. A los ojos de Dios fue todo el pueblo de Israel. Oye, Señor, pero ¿por qué? Cualquiera puede preguntar o puede reaccionar. ¿Por qué? Si el que pecó fue Acán, él junto con su familia, ellos son los que hicieron el desatino de tomar el manto babilónico, el oro y la plata. ¿Y por qué nosotros pagamos las consecuencias? Si fue él, no fuimos nosotros. Pero Dios dijo claramente, Israel ha pecado, ha robado y ha mentido. Israel completo. Diciendo que nada más fue Acán. ¿Y por qué el pueblo de Israel cargó como si hubiera sido completamente el pueblo el pecado de Acán? El pecado de Acán. Porque entonces al final el pecado de Acán, el haber tomado el manto y el oro y la plata, pues fue como que para Dios hubiera sido completito el pueblo, todo el pueblo. ¿Por qué pagó las consecuencias? Digo, tan las pagó que los derrotaron, tan las pagó que lo hirieron. Y no nada más eso, los hieren, y después entran en una actitud completamente fuera de lugar. Ay, es que nos han derrotado, nos han ofendido, me hubiera quedado allá en el otro lado del Jordán, y para qué me sacaste y esto y aquello, y ahora qué van a hacer. Digo, espérame. Sí, como te dije hace rato, pues sí, te derrotó, ahorita usaste 3,000 hombres, de los cuales te hirieron a 36, pues tampoco es para tanto. Agárrate los otros, junta los 40 completos y a todo el pueblo y vete sobre Dejai y aplástalos. No tomaron esa actitud. A no ser, porque la pregunta es, ¿por qué tomaron esa actitud? ¿Por qué tomaron esa actitud de derrota, de desfallecimiento, de desmayo? Porque lo que sí es cierto, que cuando le ganaron a Jericó, Acán desde Jericó tomó el botín,
se llevó el manto de Sinar o el manto babilónico y se llevó el oro y la plata y los fue a esconder a su tienda. Y una vez que está el manto babilónico, el oro y la plata, ya están en la tienda de Acán. Ya están en la tienda de Acán. Y Dios los acusa de robar y mentir. Qué interesante, porque tomaron el anatema. Tomaron el anatema. Y la palabra anatema es un objeto que está en maldición. Maldición. Ah, fíjate, lo mismo. Es más, voy a hacer énfasis aquí. Jueces 7:11. Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené y han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Han tomado de los objetos malditos. Han robado, mentido. Han robado y han mentido. Porque tomaron el manto babilónico y el oro y la plata. Lo mismo que qué. El rollo que representa la maldición. Que en un lado del rollo, según Zacarías capítulo 5, este rollo, pues visto desde este punto de vista, es un anatema, un objeto maldito, representa la maldición sobre toda la tierra, para el que roba y jura falsamente. Para el que roba y jura falsamente. Este es un anatema. Este rollo que vuela es un anatema. Ahí está. Es un anatema. Y que tiene que ver la maldición para el que roba y jura falsamente. Lo mismo que ocurrió cuando Acán tomó el manto, que representa cobertura. Cuando dice la palabra que el rollo vuela, la palabra vuela es cubrir con oscuridad. Y hay consecuencias para el que roba y el que jura falsamente, el que miente y se vuelve maldición. Entonces, qué interesante, porque lo mismo ocurrió acá. Tomaron un manto babilónico que da cobertura. Y Dios les dice, ustedes robaron y mintieron. Lo mismo que pasa con el rollo que vuela. La maldición, que es un anatema para el que roba y que jura falsamente, el que dice mentira. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo de Israel, cuando tomó Acán el manto babilónico, junto con el oro y la plata, se llevó una cobertura. Y entonces el pueblo entró bajo una cobertura babilónica demoníaca. El pueblo entró bajo una cobertura demoníaca. Y por eso es que una vez, y ya estaba ese manto, ese oro y esa plata dentro del campamento hebreo, israelita. Entonces, el problema no era tanto físicamente el manto, el oro y la plata, físicamente lo material. El problema era la cuestión espiritual, porque cuando tomaron ese manto babilónico muy hermoso, lo que representa ese manto es que se llevaron una cobertura demoníaca espiritual, y esa cobertura demoníaca espiritual extendió las alas sobre del pueblo de Israel, extendió su sombra, extendió su oscuridad, lo mismo que representa el rollo que vuela, y entonces el pueblo desmayó, desfalleció. Por eso cuando perdieron, entraron en desmayo como el agua, porque ya era el efecto espiritual del manto babilónico, la cobertura demoníaca que ya estaba trabajando en el pueblo completo. Ya. ¿Y por qué? Porque el manto representa una autoridad. Obviamente no era un manto cualquiera. No era un manto cualquiera,
porque dice la escritura que era un manto precioso, era un manto hermoso, porque dice Josué 7:21, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar. Entonces, obviamente que ese manto seguramente era de un rey, de un príncipe, de una persona de eminencia. No era cualquier manto. Quiere decir que era el manto de una autoridad. Hemos estado hablando mucho de la autoridad. Y por cuanto era un manto de la autoridad, pues es obvio que hay autoridades espirituales respaldando al personaje que se ponía ese manto. Lo que vimos la vez pasada, hay ángeles caídos que respaldan a tal o cual persona, así como hay ángeles del cielo que ministran a los hijos de Dios, pues hay ángeles caídos, hay coberturas demoníacas, hay imposiciones de mano demoníacas que cubren. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el manto hermoso era de una autoridad. No sé de qué personaje de Jericó, aquí no se dice, pero seguramente el personaje que se puso ese manto, el cual se robó a Acán, era el personaje de un alto dignatario de Jericó, de una autoridad de Jericó, de una persona de eminencia de Jericó. Y entonces ese manto representa autoridad y señorío. Y entonces, cuando sacan ese manto y se lo lleva Acán, pues entró esa cobertura demoníaca sobre el pueblo de Israel. Entró una autoridad demoníaca sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué ocurrió? Que entra esa cobertura demoníaca, que entra esa autoridad espiritual caída, que llega esa imposición de manos, lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado viendo. La mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza y la imposición de manos es un delegar de autoridad. Todo eso lo hemos estudiado mucho en estas últimas sesiones. Entonces, hubo una imposición de manos genérica, general, para todo el pueblo. Y lo que provocó esa cobertura demoníaca fue que el pueblo entrara en desmayo, fue que el pueblo entrara en desfallecimiento. Lo mismo que dice lo que provoca el rollo que vuela, desmayo y desfallecimiento. Y por eso tomaron esa actitud de derrota. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Y si Dios dijo, este pueblo me ha robado y me ha mentido, ¿qué quiere decir? Porque Dios no es mentiroso. Y si está diciendo Dios que el pueblo robó y mintió, es porque lo hizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando toman el manto, la cobertura demoníaca, en lo que se trasladaron de Jericó a Jai, el pueblo empezó a entrar en actitudes de robo y de mentira, porque ya estaban bajo los efectos de una cobertura demoníaca caída. El pueblo empezó a robar, el pueblo empezó a mentir, el pueblo empezó a tomar del anatema. ¿Por qué? Causa de la cobertura demoníaca que fue trasladada al haber robado el manto babilónico. No estoy hablando en sí del manto babilónico, el material, sino lo que conllevaba ese manto babilónico. Por eso era un anatema, por eso era un objeto maldito, porque ese manto estaba consagrado a potestades espirituales, a saber quién era el personaje que en Jericó tenía ese manto, pero tenía respaldo de ángeles caídos demoníacos. Y entonces, cuando se lo llevan para allá, pues se fue toda la bola de demonios angélicos caídos y empezaron a provocar estragos en el pueblo. Y el pueblo empezó a robar y a mentir. Porque cualquiera puede decir, bueno, pues ¿en qué momento pecó el pueblo? Si el que pecó fue Acán. ¿Y por qué Dios dice que robaron y mintieron? Porque sí, pues obviamente robaron y mintieron, ya bajo los efectos de la cobertura caída. Qué tremendo. Fíjate, qué impresionante. Porque se llevaron el objeto maldito, el anatema. O sea,
se trasladaron esas estirpes angélicas caídas, demoníacas, que son las que le daban el señorío y autoridad al personaje que en Jericó se tenía ese manto, pues fueron a dar al pueblo de Israel. Y el pueblo, sin darse cuenta, empezó a robar y a mentir, porque ya estaban bajo el efecto de esa cobertura demoníaca. Impresionante. Por eso, mi hermano, ¿qué te puedo decir? Tengamos cuidado en ocasiones con lo que tenemos en casa. Mira. Te voy a platicar algo. Ya aquí entrando en confianza contigo. Acabo de comprar un libro que se llama Sombras y Susurros. Acabo de comprar ese libro. Es un libro digital. Pero lo que me gusta de este libro, Sombras y Susurros, que es un libro escrito por arqueólogos, historiadores, restauradores, arquitectos, que tienen doctorados y maestrías. O sea, es un libro escrito pues pura gente culta, de altísimo nivel cultural, educativo. Maestros, doctores en historia, doctores en antropología, doctores en arqueología, arquitectos, maestros en restauración, etcétera, etcétera. O sea, es pura gente, decimos en México de manera prosaica, leída y escribida. Perdóname la expresión. Investigadores de alto nivel. Y ellos narran en ese libro, se atrevieron a narrar en ese libro los sucesos que les han pasado cuando van a investigar las ruinas arqueológicas de tal o cual lugar, cuando van a restaurar los templos antiguos, los templos coloniales de la época de la Nueva España, etcétera, etcétera. Y está el Palacio de Cortés y el Palacio de las Vizcaínas, y está, etcétera, etcétera. Muchas, el Templo de las Vizcaínas, el Palacio de Cortés, los sitios arqueológicos, porque ellos van y hacen su levantamiento, y hacen sus restauraciones, y hacen muchas cosas. Pero te estoy hablando de pura gente de eminencia. Entonces, cuando han llegado a esos lugares, pues les han pasado cosas sobrenaturales, impresionantes, increíbles. Nada más te narro una, porque son cerca de 30 y tantas historias, pero nada más te voy a narrar una. Un grupo de arqueólogos que llega a unas ruinas, ruinas antiguas, incas, y se quedaron para ser protegidos del viento, se quedaron dentro de las ruinas o de las paredes de las ruinas arqueológicas. El complejo ceremonial inca se quedaron dentro de, para que el viento no les golpeara. Se les hizo fácil, bueno, pues nos vamos a quedar dentro de estas paredes, estas grandes masas de piedra, para que el viento no nos pegue y no nos esté causando problemas en la noche. Y ya, se quedaron. ¿Sabes qué ocurrió? Así lo narran ellos, que vinieron unas manos como si fueran de un gigante, manos gigantescas, los tomaron con todo y tiendas de campaña, así, los tomaron como tiendas y los aventaron para afuera. Como si hubieran sido las manos de un gigante. Levantaron las tiendas de campaña y los fueron a aventar fuera del complejo ceremonial. ¿Qué? Así de ese tamaño. Porque es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado para los que en su tiempo estaban ahí. Y así te puedo platicar, me puedo pasar aquí las 20 horas, no he terminado de leer el libro, pero yo, ¿por qué lo compré? Porque sí me llama la atención que investigadores de alto nivel, entre historiadores, doctores en arqueología, en arquitectura, se atrevieron a narrar estas experiencias espirituales. Que tú y yo lo narremos, pues, no hay problema. Para nosotros no es así tan
sorprendente, pues sabemos, estamos metidos en un ámbito espiritual, en un medio espiritual, pero historiadores, investigadores, doctores, maestros, que narran. Por eso le pusieron al libro Sombras y Susurros, porque lo que ellos decían entre sus susurros y sus sombras, entre comentarios de café, las experiencias que han vivido, se atrevieron a plasmarlas en un libro, sabiendo que se atreveían, ¿cómo se llama? Pudieran padecer la burla y el escarnio del gremio de historiadores, antropólogos y arquitectos y demás. Entonces quiere decir que hay objetos malditos, hay lugares sagrados malditos, situaciones especiales. Entonces, qué tremendo. Todavía hay, a lo mejor ya hay ciertos lugares que ya los habitantes de esos lugares ya no existen, ya murieron, ya pasaron siglos y siglos, a lo mejor algunas ruinas prehispánicas, algunas ruinas incas, aztecas, algunos templos antiguos de la época de la colonia, ya ni están en uso, ya se volvieron museos, ya. Ok, ya la gente ya partió, pero las entidades demoníacas que se mueven ahí siguen en muchos de esos lugares. Entonces, ¿qué tal que algún día tú te vas a unas ruinas arqueológicas? ¿Qué tal? Y te encuentras una figurilla, una estatuilla. Ah, mira lo que me encontré. Ah, ya me llevo mi recuerdito y mi souvenir. Me lo encontré ahí enterrado en la tierra. ¿Y qué tal que la figurita esa era del brujo o del sacerdote de ese grupo? ¿Qué tal era que era del brujo o del sacerdote o del rey? Y tú inocentemente te la llevas a tu casa. Te la llevas a tu casa. Esa estatuilla. A lo mejor te encontraste un collarcito de bonito con algunas piedritas, con oro y algunas piedritas. ¿Y qué tal que a lo mejor era la pulsera que se ponía la bruja o la reina sacerdotisa de ese lugar? Y te lo llevaste a tu casa, te llevaste el anatema. Pues lo que hiciste fue llevarte la cobertura demoníaca angélica que estaba reconociendo la autoridad de ese emblema de autoridad. Y te lo llevaste inocentemente a tu casa. Esto es fuerte, ¿eh? Pues fue lo que pasó. El pueblo de Israel se llevó el manto babilónico y se llevó el dinero. Y lo que provocó en el ambiente del pueblo de Israel, robo y mentira, porque Dios lo dijo, este pueblo me ha robado y me ha mentido, todo completito. Entonces quiere decir que entraron bajo la cobertura demoníaca del manto babilónico. Porque era un manto de una persona en autoridad. Yo aquí te pongo, pues ahí a varios personajes babilónicos, con esos mantos preciosos y maravillosos que representan autoridad, cobertura, imposición, y aparte se llevan el oro y la plata. Ahí está. Pues fue lo que se llevaron. Y entonces el problema no eran los objetos terrenales, el pedazo de tela o el material oro y plata, sino lo que respalda espiritualmente a esos objetos terrenales, las potestades que van detrás de, porque recibieron una cobertura demoníaca. Fíjate qué increíble. Por eso, mi hermano, bueno, vuelvo a lo mismo. No impongamos las manos a la ligereza. Tengamos cuidado de lo que hacemos y tengamos cuidado de lo que nos llevamos de souvenir cuando te llegues a ir a una ruina arqueológica o cuando te vas al desván de tu abuelo que tiene años allí el closet y de repente sacas un objeto del abuelo o del bisabuelo que es una reliquia de la familia y no sabes qué carambas estás cargando ahí, a saber
el crucifijo, el relicario o la medallita de quién sabe en qué caramba la usaron, si la usaron en brujería, hechicería, o era del brujo mayor, o era de un asesino, o era de a lo mejor tú sin saberlo, tu bisabuelo era, no sé, un narco de hace años atrás y con ese... No, y a lo mejor estás conservando, no sé, déjame pensar, la pistola de tu abuelo de la época de Zapata. Y resulta ser que con la pistola de tu abuelo, de tu bisabuelo, tu bisabuelo mató a no sé cuántas personas y ahí la tienes ahí. Y luego resulta ser que empiezan a pasar cosas extrañas y raras. Pues aquí te estoy hablando cómo el pueblo de Israel se desestabilizó. El pueblo de Israel se desestabilizó por entrar bajo una cobertura demoníaca impuesta por ese manto babilónico, ese oro y esa plata. Increíble. Pastor, ¿y qué hacemos? Bueno, chécate qué tienes en tu casa. No sé que tengas por ahí un objeto maldito, un anatema, algo que fue consagrado y dedicado a ciertas cosas, usos, rituales, que tú sin saberlo los tienes ahí. A lo mejor por ahí tienes metido una maldición de años en tu casa, situaciones que te vienen de familia en familia, de generación en generación, y no sabes en lo que te estás metiendo, pero ahí tienes la figurita tan bonita. Ah, pues es que era de mi tátara, tátara. Ajá. ¿Y en qué carambas andaba tu tátara, tátara? Cuidado. Hay que orar por esos objetos, hay que bendecirlos, hay que atarlos. Le tienes que pedir dirección a Dios, que te dé testimonio. Hay que orar por esos objetos y reprender toda maldición, porque Dios convierte la maldición en bendición. Y sí me sorprende las historias que estoy leyendo de este libro, Sombras y Susurros, de lo que narran estos doctores, arqueólogos, historiadores, cuando han ido a estos lugares históricos a hacer sus trabajos de campo. Increíble. Bueno, pero yo como iglesia, ¿qué hago? Yo como iglesia. Porque me estoy dando cuenta entonces que el manto babilónico es una cobertura demoníaca. Y esa cobertura demoníaca me lleva a robar y a mentir, que es lo mismo que ocurre con el rollo que vuela en Zacarías capítulo 5, para el que roba y el que jura falsamente, que es igual el que miente. Por eso debemos de tener cobertura. Debemos de tener cobertura, porque esta es una cobertura contra otra cobertura demoníaca. La cobertura de parte de Dios contra la cobertura demoníaca, manto babilónico, que te lleva a la mentira, al engaño y al robo. Nosotros debemos de tener cobertura espiritual, de estar bajo una cobertura de parte de Dios, una autoridad de parte de Dios, una autoridad que Dios haya levantado. Debes de tener cobertura, porque si no, estás expuesto. Estás expuesto. Y cuando menos te lo esperas, entras en contacto con un anatema y empieza a haber problemas. Me recuerdo otra historia de este libro, perdón, pero bueno, que iban a hacer un traslado de los cuerpos de un cementerio, porque iban a hacer arreglos en la iglesia. Normalmente muchas iglesias antiguas, pues ponen los cementerios al lado de la iglesia. Bueno, iban a hacer un traslado de los cuerpos. Pues al final, bueno, no voy a entrar en detalles, los arquitectos, restauradores, pues empezaron a tener problemas y se enfermaban y no salían de su enfermedad, hasta que se vinieron a dar cuenta que entre las pertenencias, cuando ya terminaron la obra, después de tantos problemas y dificultades, tenían la vestidura de uno de los cuerpos o de los ataúdes, que resultó ser que era el cuerpo del brujo mayor de la región.
y fue a aparecer entre sus cosas las vestiduras del brujo mayor ahí entre sus, hasta que lo quisieron quemar y no pudieron quemarlo, porque pues no, hasta que bueno, lo rociaron de alcohol o gasolina y fue solamente cuando se pudieron deshacer de la maldición. Bueno, ahorita te lo estoy contando así muy, muy rápido y muy por encima. Entonces, no sea que tenga, entonces tenemos que tener cobertura, una imposición de manos verdadera, delegada por Dios, para que nos guarde y nos cubre. Porque ¿qué es lo que ocurrió cuando Acán se llevó el manto y el oro y la plata? Pues recibieron una imposición demoníaca de ángeles caídos, él y todo el pueblo. Increíble. Entonces nosotros debemos de tener una cobertura de parte de Dios, para que todo efecto contrario a la presencia de Dios pues sea anulado, sea quitado, haya esa protección espiritual. Por eso es bien importante tener cobertura. ¿Te acuerdas que hablamos de José, al cual le dieron una manto de color, una túnica de colores, que te dije que representa una autoridad? Porque al final esto se vuelve una batalla de autoridad contra autoridad. Ahora entiendo por qué a Juan, nuestro Señor Jesucristo, con su diestra, que tenía 7 estrellas, que eran 7 ángeles, le impuso su mano sobre la cabeza de Juan. Porque es obvio, porque esos 7 ángeles son los ángeles de las 7 iglesias. Se iban a meter en terrenos espirituales contrarios. Se iban a meter en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces tenía que tener una cobertura, un respaldo angélico de parte de Dios. Los ministros de esas iglesias tenían que tener un respaldo angélico delante de Dios, porque a donde se iban a ir a meter, que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, son lugares copados por el enemigo espiritualmente. Si yo aquí me pusiera a hablar de lo que había en Éfeso, en Sardis, Filadelfia, la Odisea, todo eso son lugares espirituales bien cargados. Tan es así que recuerdo ahorita nomás de rápido que en uno de ellos está el trono de Satanás. Así te lo digo. En otros está Jezabel. En uno está el trono de Satanás, en el otro está Jezabel. Entonces, nomás imagínate qué lugares tan pesados estaban. Por eso se necesita una protección angélica. Entonces hay que tener cuidado. Mi hermano, tienes que tener una autoridad, algo que te cubra, que te guarda, que te protege, que te bendiga en ese sentido. Amén y amén.